involucra ese reconocimiento de dos categorías, ¿no? La persona natural y la persona colectiva. Desde el punto de vista natural, se entiende a toda persona considerada como ser humano, precisamente, que adquiere además la capacidad de obrar con la mayoría de edad y antes de eso el goce de ciertos derechos en base a la capacidad de goce, valga la misma redundancia, y que puede, en consecuencia a dicha capacidad, como concepto derivado de la propia personalidad, contraer obligaciones y adquirir derechos o gestar derechos respecto a terceros o frente a terceros, lo que comúnmente también denotamos como el negocio jurídico o relación jurídica, que puede trazarse con diferentes individuos o con las personas con las que nos relacionamos, incluido el propio Estado. Sin embargo, esta capacidad que se aplica de manera general o por una regla general puede estar sujeta todavía a una serie de consideraciones que dan lugar al reconocimiento, por ejemplo, de las personas incapaces, que de acuerdo a nuestra legislación entrarían en esa categoría dos tipos de personas, los menores de edad y los interdictos declarados. Tomando en cuenta que en el caso de los interdictos declarados estamos haciendo alusión directa a las personas que tuvieran algún tipo de afección mental, ¿no? Algún tipo de problema respecto a su salud mental, generalmente degenerativa, y que comprometiere la manifestación de voluntad por la propia comprensión o la falta de comprensión respecto a los actos civiles que eventualmente podría llevar a cabo. Razón por la cual también es importante denotar que en ambos casos, en los casos de los menores de edad y de los interdictos declarados, los actos que pudieran propiciarse tendrían que efectivizarse a través de la representación de padres, tutores o representantes, ¿no? Dependiendo del caso, que puede suplir la circunstancia de la incapacidad del individuo o de los individuos en base precisamente a la representación. Una representación derivada del parentesco filial en el caso de los menores de edad, la representación que ejercitan nuestros padres, y en el caso de los interdictos, la representación que efectiviza el curador o tutor, ¿no? Curador cuando se trata de personas mayores de edad, tutor cuando se trata de personas menores de edad que tuvieran algún tipo de afección mental inválida. En el otro extremo sabemos que tenemos a la persona colectiva, que también habíamos mencionado respecto a esta el día de ayer, que se trata de personas de carácter ideal que son reconocidas por el ordenamiento jurídico de nuestro país como el resultado de la unión o asociación de diversos individuos respecto a un propósito o objetivo en común que hubieran identificado y que resulta pues, más propicio alcanzar a través de una lógica de asociación o reunión. Esto da lugar precisamente a que reconozcamos que las personas colectivas son una suerte de ficción jurídica que avala su existencia, que determina el hecho de que éstas puedan existir y no solo su existencia, sino también la salvedad de que pudieran estar ejerciendo o que puedan llegar a ejercitar derechos y también contraer obligaciones conforme el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país. Ese ordenamiento jurídico precisamente ha dado lugar al reconocimiento de diferentes tipos de personas colectivas, destacándose entre ellas, por ejemplo, al propio Estado, la Iglesia Católica, habíamos hecho algunas apreciaciones al respecto, los municipios, ahora también las gobernaciones y todos los entes públicos, incluidas universidades y unidades educativas de carácter público, colegios y escuelas en este caso. Perdón. Y de la misma forma, hablamos de las asociaciones mutualistas, gremialistas y de otros sentidos o de otras naturalezas que se regulan obviamente por el mandato del Código Civil y por las disposiciones legales conexas, ¿no? Ahí hacemos alusión a la ley de personalidades jurídicas, la propia reglamentación de cada municipio y de cada
gobernación, que son los responsables de otorgarles su personalidad jurídica o reconocerles su propia existencia. Y de paso también la referencia a las sociedades civiles y mercantiles que se regulan tanto por el Código Civil como eventualmente por el Código de Comercio. Ahora, también cuando nos referimos a el ámbito, de los bienes, o mejor dicho, de los derechos de las personas, también tenemos que hacer alusión directa a lo que concierne a los bienes. En lo que refiere sobre todo en el ejercicio de derechos sobre los objetos que resultan ser de propiedad tanto de las personas naturales como de las personas colectivas. Hablar de bienes es directamente vinculado con el concepto de los derechos reales, ¿no? Que es uno de los tópicos que reviste una importancia mayor en lo que concierne, en este caso, a los derechos civiles o los derechos que acompañan a las personas, tanto naturales como jurídicas. Por lo tanto, si nosotros nos referimos a los bienes, tenemos que hacer alusión directa a los derechos reales, que se catalogan por ser disposiciones que recaen en el ejercicio de facultades sobre nuestros bienes, sobre aquellos objetos o cosas que se encuentran dentro de nuestro patrimonio o dentro de la esfera de nuestro patrimonio. Eso abre una alternativa bastante amplia, por cierto, porque en la categoría de bienes no solamente hacemos alusión a los objetos desde un punto de vista fáctico, desde un punto de vista material, sino también a los bienes desde una comprensión ideal. Para entender aquello es importante entonces que nos detengamos un instante en el análisis del término, en el análisis de lo que son los bienes. En este caso nos referimos sobre todo a todo aquello que sirva para satisfacer una necesidad humana. Un lapicero, una computadora, pues, un barbijo ahora, pues satisface no solo necesidades, sino también a veces medidas de protección, en el caso del barbijo, y otras que son parte integrante de los bienes de una persona. Razón por la cual, desde el punto de vista económico, a los bienes les podemos aparejar algún tipo o grado de utilidad. Y es ahí donde comienza a gestarse su comprensión también desde un punto de vista jurídico-legal. En el momento que un objeto logra tener cierta relevancia y utilidad para el hombre, ya sea para satisfacer una necesidad, ya sea para alcanzar algún propósito o eventualmente que revista algún uso que es reconocido por el ser humano, pues adquiere la condición de bien. Sin embargo, bajo esa lógica, también podríamos albergar un criterio de bienes derivados de la propia naturaleza, el aire, el agua, el sol, etc. Lo que, si bien son aspectos que pueden estar muy al margen de la voluntad de la persona en cuanto a su existencia, pero ya en lo que concierne a su protección, su prevalencia y otros aspectos, efectivamente sí puede estar vinculada positiva como negativamente a la voluntad del individuo. Razón por la cual adquieren esta categoría de bienes porque merecen un mecanismo de protección. De la misma forma, podemos hablar también de los bienes humanos, que derivan sobre todo de la participación del ser humano para su propia existencia, ¿no? Ya sea en la producción de diferentes insumos u objetos que vayan a ser de utilidad para la persona, lentes, lapicera, pizarra, etc., ¿no? Y los bienes mixtos que comprometen eventualmente una comprensión tanto derivada de la propia naturaleza como la participación del ser humano. Ahí nos referimos, por ejemplo, a las presas, puertos, puentes, que no solo comprometen la estructura y la construcción por parte del Estado, sino su vinculación o relación con el contexto o el entorno de la naturaleza, ¿no? Por eso es que adquieren
esa categoría de bienes mixtos. En este sentido, entonces, cuando nos referimos a los bienes, caemos en cuenta de que estos, desde un sentido jurídico amplio, vendrían a ser todo aquello o todo objeto o eventualmente circunstancia ideal merecedora de protección jurídica, en base, obviamente, al ordenamiento de un país, a las diferentes disposiciones legales que rigen a un país. Bajo esa lógica, entonces, la vida, la salud, la propia familia, así como los otros objetos materiales e inmateriales que podríamos identificar, se constituyen en bienes jurídicos, siempre y cuando tengan relevancia tanto para el derecho como también para los sujetos con los que se relacionen, ¿no? Ya sea el propietario o terceros que eventualmente tomen en cuenta la salvedad o la circunstancia de la propia existencia o reconocimiento de dichos bienes. Desde el punto de vista jurídico, pero ya entrando en un sentido más de corte patrimonial, haciendo alusión a el concepto clásico de bienes, entenderemos por tales a todo aquello que sea susceptible de apropiación particular. Ojo con el término, es uno de los puntos primordiales a tomar en cuenta cuando nos referimos a los bienes, el tema de su apropiación particular. Para diferenciar un objeto, una cosa simple, de lo que es eventualmente un bien, partimos primero de una circunstancia de hecho. Por ejemplo, una piedra. ¿Podrá entenderse como un bien? ¿Merece protección jurídica una sola piedra, por si acaso? ¿O bajo ninguna circunstancia podría ser merecedora de alguna protección jurídica? Adelante, Ángela. Gracias, Licia. Bueno, tendríamos que tomar en cuenta en dónde se encuentra, ¿no? Si afecta mucho el ambiente, por decir, en todo caso, cuando hablamos de otros como ser agua o aire, es porque realmente es algo primordial para el ser humano, para nosotros. En este caso, si, no sé, siendo exagerado, si encima de la piedra existe una casa, obviamente sí tendría que tener una protección jurídica. Muy bien, precisamente el hecho de que podamos ponerla en contexto, ¿no? Porque, como bien menciona Ángela, una cosa es que hablemos del aire, una cosa es que hablemos del suelo de manera genérica, por más de que en el caso del aire, por ejemplo, no podamos materializarlo de manera objetiva, sino que entendemos que está presente, está circundante, y eso ya de por sí merece la protección jurídica porque se vincula a la propia vida y existencia del ser humano. Pero cuando nos referimos a una piedra, puede ser una circunstancia totalmente irrelevante, a menos que la pongamos en contexto. No es lo mismo, por ejemplo, el hecho de que vayamos por la calle y pateemos una piedra o levantemos una piedra común y corriente, a que vayamos a un río y comencemos a sacar las piedras del río, ¿no? Que esas, por si acaso, sí tienen protección jurídica, entran dentro de la categoría de áridos y agregados, ¿no? Que sobre todo responde a un mecanismo de protección medioambiental. Por eso lo que mencionaba Ángela resulta ser bastante propicio. Dependerá mucho la circunstancia o el contexto en el cual nos giramos, porque eventualmente una simple piedra puede llegar a tener una relevancia jurídica, por lo que compromete en una eventual modificación de las circunstancias o el contexto donde ésta se encuentre. No es lo mismo ir a un río y llevarse una piedra de casi 1 tonelada, que implicaría pues incluso en algunos casos el cambio del curso del agua o eventualmente la afectación del curso del agua, a diferencia de levantar una piedra que veamos en el camino o en nuestro paso por alguna calle. Por eso va a depender mucho esta salvedad. Pero vean, desde el punto de vista clásico, cualquier objeto que pueda ser apropiado, o sea, que alguien lo haga suyo, lo tome, lo agarre, se lo lleve, pues daría la incidencia o permitiría que se pueda configurar la circunstancia de el derecho de posesión o el derecho de propiedad.
dependiendo las salvedades que pueden anotarse para una u otra circunstancia, que son precisamente los aspectos que vamos a abordar en unos instantes. En ese sentido, entonces, cuando nosotros tenemos un bien que sí es susceptible de apropiación particular y que además dicha apropiación está consentida en la norma, nos da lugar a un concepto desde el sentido patrimonial. ¿Qué implica este sentido patrimonial entonces? No solamente la materialidad, lo vamos a ir anotando, la materialidad del bien, bajo la premisa de que éste debe existir, debe ser colegido por medio de los sentidos, sino eventualmente su propia inmaterialidad. ¿Por qué? Porque bajo el concepto jurídico de bien, desde un punto de vista ya específico y clásico, en un sentido patrimonial, incluso los aspectos inmateriales pueden estar alcanzados por tal circunstancia. Pues ahí de pronto surge la pregunta ineludible. ¿Y cuáles serían estos? ¿No? Porque en el tema de la materialidad es prácticamente todo lo que nos rodea. En este momento, el escritorio en el que están, o en la mesa en la que están, o en la silla, o en el sofá, el propio celular que están agarrando, o su tablet, o su computadora, en suma, todo lo que estuviera favoreciéndoles en este momento, y que además tenga materialidad concreta, o sea, podamos percibir su propia existencia y de esta forma sepamos qué beneficio, qué utilidad nos presenta. Pero ¿en qué casos podemos hablar de una suerte de patrimonialidad sobre algún aspecto inmaterial? O sea, no es algo que vemos, pero que sí podemos llegar a reconocer y que adquiere obviamente la condición o la característica de ser un bien y por ende tutelado o protegido por el derecho. ¿Cuál creen que podría ser entonces un ejemplo de un bien inmaterial? ¿Ninguno? ¿A alguno de ustedes se le ocurre el nombre de algún autor favorito? ¿O el nombre del autor que más les agrade? Puede ser de cualquier género, obviamente. Tenemos una respuesta por el chat. Veamos la respuesta. Julio Verne, perfecto. En este caso, yo podría decir, por ejemplo, que soy el autor de La Tierra a la Luna, o podría decir que soy el autor de 100.000 leguas de viaje submarino, no recuerdo bien el título exacto, pero más o menos va por esa línea. Podría decir que en realidad, podría señalar que yo soy el autor de las obras que sabemos pertenecen a Julio Verne, o sería imposible que pues, pueda aseverar aquello. No se puede porque es su propiedad intelectual, pues. Muy bien, perfecto. Estamos ya refiriéndonos a un aspecto inmaterial. Adelante, adelante Ángela, también que tenías la mano levantada. No, Lisa, iba a decir exactamente lo mismo, no se preocupe. Bien, perfecto. Precisamente cuando hablamos de la inmaterialidad en términos de los bienes, en lo que concierne a los bienes, sabemos que estos hacen alusión a derechos. Y uno de los derechos que generalmente va aparejado a este concepto de la inmaterialidad es la condición de autor. El hecho de que tú hayas dado vida a alguna creación, sea esta una creación literaria, artística o de las diferentes formas de expresión de las artes, y que además nosotros como sociedad o eventualmente un propio Estado o tus congéneres te reconocen como autor. Y ojo, el hecho de que te reconozcan como autor también va aparejado a los beneficios patrimoniales que ello connota. Yo puedo vender una obra. Si yo soy el creador de algo, lo puedo vender. Obviamente estamos hablando de una creación literaria, artística, etc.
¿no? Pero que entra mi condición de autor como un bien jurídico tutelado. Es por eso que tenemos normativas de propiedad industrial, de propiedad intelectual, de derechos de autor, que nos demuestran este carácter, si quieren, inmaterial de aquellos bienes susceptibles de apropiación particular. Pero llegando precisamente a ese último punto, susceptible de apropiación particular, denota la necesidad de que podamos identificar respecto a esos bienes esta circunstancia de que puedan ser transferibles, que puedan ser cedidos, que puedan ser vendidos o por lo menos adquiridos. ¿Qué denota aquello? Al hacer alusión al bien jurídico desde un sentido patrimonial, al concepto de apropiación particular, nos abre inmediatamente la consideración respecto a si los bienes admiten que puedan ser transferidos, cedidos, vendidos o eventualmente adquiridos o regalados inclusive para que pueda darse una apropiación en sí. Y en esencia se abren dos circunstancias vinculadas a tal situación, derivadas precisamente de este concepto de la apropiación particular. Esas dos circunstancias derivadas son la posesión y la propiedad, que resultan ser conceptos fundamentales cuando nos referimos a los bienes y a los derechos reales. Por ejemplo, yo en este momento me encuentro en posesión de mi computadora, pero la pregunta del millón, ¿soy el propietario o no soy el propietario? ¿Cómo puedo acreditar que yo fuere el dueño de esta computadora, de la computadora que estoy empleando en este momento para dar las clases? ¿Qué forma habría de demostrar aquella circunstancia? ¿O no hay ninguna? Un comprobante de pago, una factura, algo así podría ser, ¿sí? Muy bien, perfecto. Esto acreditaría por lo menos que me ha adquirido de forma legal y si el comprobante y la factura llevaría mi nombre, pues con mayor razón. Pero más allá de aquello, ¿alguno de ustedes se habría puesto a pensar en esa posibilidad de que la computadora que estoy utilizando no sea mía o directamente asumen que porque la estoy utilizando es mía? Creo que por el medio en el cual estamos actualmente pasando la clase, todos asumiríamos inmediatamente que es de usted. Sin embargo, si estuviéramos en una clase presencial y hay personas que tienden a personalizar sus cosas, podría ya un poco dar otra pista de que el dueño o el propietario podría ser usted como otra persona. Perfecto. Esto precisamente se concentra en este criterio, el que denotamos como el ejercicio de la posesión. Cuando hacemos alusión a la posesión y la vinculación que existe entre este concepto y los bienes, partimos de esa premisa que mencionaba Ángela y que también la mencionan igual por el chat, porque existe esa posibilidad de que pueda ser prestada, como dice Michelle, muy cierto, que nos va a vincular siempre a la idea de la posesión. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es que la posesión cobra, si quieren, una relevancia mayor que la que pudiera tener en algunos casos incluso la misma propiedad? Porque la posesión se materializa, el color vamos a cambiar otro color, la posesión se materializa por una circunstancia de hecho. En el otro sentido, yo podría directamente también asumir que como están utilizando un dispositivo, sea una computadora, celular, tablet, iPad, lo que fuere, es de ustedes. Y en ningún momento, pues, me vería, por ejemplo, compelido o en la necesidad de corroborar aquella circunstancia y decir si el dispositivo desde el que están conectados es suyo o no es suyo. ¿Por qué? Porque me interesa más la circunstancia de hecho. Pero aún así, asumo que ustedes tienen el derecho, vamos con la otra consideración, a usar ese dispositivo.
¿no? Y esto se fundamenta precisamente a través de la posesión. Solo que en algunos casos la posesión por sí sola no es suficiente. La posesión requiere de un reconocimiento mayor. Y ahí es cuando recurrimos, en este caso, a la determinación que se adopta bajo el criterio de la propiedad. Cuando nos referimos a la propiedad, ya estamos haciendo alusión a una circunstancia que no se vincula solo a la salvedad de una situación de hecho, sino que va a comprometer una situación de derecho. ¿Por qué? ¿Cómo acredito yo, por ejemplo, que soy el dueño de un vehículo? ¿Cómo yo puedo acreditar que además tengo un vehículo, que lo uso y que soy el dueño? ¿Cuál sería la forma? Con los papeles del vehículo. Perfecto. Los documentos del vehículo acreditan que yo soy el titular. Pero puede darse la situación de que yo no use ese vehículo, que se lo dé a mi esposa, que se lo dé a mi hija y que lo conduzca cualquiera de las dos. O sea, lo pueda conducir mi esposa, lo pueda conducir mi hija, o se lo preste a mi hermano, o se lo preste a cualquier otra persona, o incluso lo dé en alquiler. Y ahí vamos a tener las dos situaciones conjuntas. Alguien ejercita la circunstancia de hecho, el uso, el disfrute, la conducción del vehículo o la operación de un dispositivo o el empleo de una computadora, un celular, lo que fuere, por más de que no sea el dueño, pero tiene una relevancia jurídica y en muchos casos esa posesión es consentida, es una posesión que se conoce, es una posesión que se acepta y se permite o valida. ¿Por quién? Por quien resulta ser el legítimo propietario, que como bien mencionaba Andrés hace un instante, surge del reconocimiento de los documentos que nos acreditan tal situación y que nos vinculan obviamente al ejercicio de la propiedad. Por eso es que posesión y propiedad son dos conceptos que necesariamente van aparejados a la idea de un bien jurídico desde un sentido patrimonial, no solo desde el sentido amplio, sino más que nada desde un sentido patrimonial, porque van ligados primero a la utilidad que reviste el bien, lo que nos vincularía a la idea de la posesión, y dentro de lo que es la propiedad, al reconocimiento de nuestra condición de dueños, de nuestra condición de propietario. Sin embargo, a veces estos dos conceptos se confunden, ¿no? Por ejemplo, en este momento, muchos de ustedes probablemente están tomando apuntes y están usando para ello, sea su propia computadora o, los más tradicionales, un cuaderno y un lapicero. El simple uso de ese cuaderno, de ese lapicero e incluso de la propia computadora, que se refuta precisamente en una lógica de posesión, puede asumirse como una condicionante de que ustedes sean tomados como propietarios. Siempre abierta a esa posibilidad de que no lo sean. ¿De qué va a depender? Contexto, reconocimiento, uso, oposición, etc. Por ejemplo, si vamos a la situación del lapicero y el cuaderno, lo más probable es de que su simple uso ya acredite el hecho de que ustedes sean los propietarios por la posesión en sí. Cosa que no puede ocurrir con una casa, con un auto, con un terreno, con un departamento, porque la simple posesión no te otorga la condición de propiedad, a menos que se cumplan ciertas condiciones para que esto ocurra. ¿De qué va a depender también esta última circunstancia? Del tipo de bien sobre el cual recae, sea la posesión o la propiedad. De ahí también la relevancia de comprender este aspecto relacionado, si quieren, a la salvedad de lo que denota en este caso el ejercicio posesorio o el ejercicio de propiedad sobre diferentes bienes. Por eso resulta importante también que nosotros tomemos en cuenta qué categorías de bienes reconocemos. No, ahí podemos hablar de una categoría bastante amplia, una clasificación que hace alusión a bienes presentes, bienes futuros, bienes divisibles, indivisibles, bienes públicos, bienes privados, etc.
pero que en su gran mayoría comúnmente reducimos a dos grandes clasificaciones: la circunstancia de los bienes inmuebles y los bienes muebles. Comencemos con estos, con los inmuebles. ¿De dónde radica o cuál la circunstancia de su denominación? Como su mismo nombre da a entender, un inmueble viene a ser aquel bien que no puede trasladarse de un lugar a otro, ni por voluntad propia, sobre todo, ni tampoco por voluntad ajena, razón por la cual recae sobre construcciones, lotes, terrenos, casas, departamentos y en suma cualquier edificación en sí, o por lo menos el terreno, la ubicación geográfica donde tengamos la posibilidad de ligar esta a una persona o un grupo de personas, ¿no? Y eventualmente pueden también entrar en la categoría de inmueble algunos muebles, o sea, aquellos bienes que sí se pueden trasladar de un lugar a otro, pero que por su naturaleza terminan siendo considerados como bienes inmuebles, o por lo menos como parte integrante del bien inmueble. Para que se entienda este último punto, comencemos con este último punto. En este momento en sus casas, dependiendo la construcción que tengan, pueden tener un piso cerámico, un piso de porcelanato, un piso de cemento o un piso de madera. Podrían sacar un pedazo de su piso por completo, o sea, desprenderlo por completo. De que pueden hacerlo. Si acaso no estoy alentando de que comiencen a destrozar su casa. Pero el hecho de que esté unido a la construcción, a pesar de que previamente hubiera existido de forma independiente, ya sea la madera, la baldosa o el cemento o la piedra o lo que sea utilizado para la construcción en sí, compromete que ese bien mueble que existió antes ahora es parte integrante de un bien inmueble, de toda una edificación. Es por eso que en algunos casos, aún siendo muebles, se convierten en parte integrante de un bien inmueble, sean estas partes principales o partes accesorias. Por ejemplo, si viven en un edificio de departamentos, no podríamos quitar las columnas interiores de nuestro departamento porque afectamos toda la edificación posterior, porque son parte de la estructura. Y en esas columnas podemos identificar fierro, podemos encontrar cemento, ladrillos, cascajo, arena, etcétera, que de manera anticipada existían, pero que ahora se han mezclado para ser parte de la edificación. A diferencia de lo que acontece con los denominados bienes accesorios, muebles accesorios, un apliqué, una plaqueta de luz, del interruptor de luz, o eventualmente una placa de enchufes, o cualquier otra circunstancia que pudiera ser accesoria a la edificación, pero que es parte integrante de este, ¿no? A eso es lo que se refiere a aquellos muebles que son parte del inmueble por el destino que se da a los mismos. Existiendo una otra posibilidad muy interesante, muy particular, en el caso de los árboles. No tanto de las plantas en general, porque muchas plantas pequeñas, por ejemplo, sí se pueden trasladar de un lugar a otro. Y vean cómo esto entra incluso en concordancia o concomitancia con lo que está aconteciendo en nuestra ciudad, denominada todavía Ciudad Jardín, aunque quedan muchas dudas respecto a aquello, pero lo que está sucediendo respecto a la Recoleta. ¿Alguno de ustedes vive cerca de la Recoleta, cerca de la avenida Germán Urquidi o avenida Uyuni? Ninguno. Pero están familiarizados con lo que está aconteciendo en este momento en esa zona, la zona del el puente de la Recoleta, donde la alcaldía tiene la intención de terminar la construcción de un distribuidor vial que va a estar paralelo, si quieren, al puente de la Recoleta. ¿Se enteraron de lo que ha estado pasando en estos últimos días y la protesta ciudadana que se ha generado? Tengo una respuesta por el chat, dos respuestas por el chat, veamos, de Michelle y de Ángel. Perfecto.
La protesta se funda en el proyecto de la alcaldía y ahí tiene esa relación con el bien jurídico tutelado. Esta vez ya no vamos a hablar de una piedra, vamos a hablar de árboles. ¿Los árboles merecen protección jurídica? Al parecer sí, pero de acuerdo a la opinión de la alcaldía, al parecer no. Y eso ha dividido nuevamente a nuestra ciudadanía o a la población, o por lo menos a parte de la población, respecto a quienes están a favor y quienes eventualmente están en contra de que se afecte a uno de los pocos pulmones que tenemos en la ciudad. ¿No? Porque la cobertura de árboles, pues no podemos decir ni siquiera ya cobertura boscosa, sino cobertura de árboles nada más, que tenemos en la ciudad es mínima en relación a lo que debiera acontecer en una denominada ciudad jardín. Y esto ha abierto un franco debate en los últimos días, precisamente con, sobre todo, los pobladores aledaños a la obra, cercanos a la Recoleta y al Boulevard, por la sencilla razón de que la alcaldía tiene la intención de continuar con un proyecto arquitectónico, un proyecto de obra civil para una avenida de muchas vías, por lo visto, que vaya a reemplazar prácticamente toda la arboleda que se presenta en la Germán Urquidi, desde la avenida Uyuni hasta inclusive la avenida América, con la posibilidad de que desaparezca incluso el sombrero de Cholo, que ya se ha visto modificado en esta misma gestión con el tema de la ciclovía, que de todas formas también desaparecería por completo la ciclovía. Es más, probablemente se vea afectado también una porción del bulevar, con la posibilidad inclusive de que la pasarela que se tiene, que conecta con el Cine Center, también se vea pues, perjudicada o por lo menos incluso en algunos casos hasta demolida, ¿no? Porque se van a afectar los cimientos por los pasos desnivel que se pretenden hacer y los pasos sobre nivel en la zona para dar lugar a un distribuidor vial que ha generado por lo menos mucha crítica por la intención de afectar a las arboledas colindantes, tanto las que se encuentran en la avenida Uyuni y en la avenida Germán Urquidi. ¿Por qué viene al caso esta consideración? Porque los árboles son considerados muebles inicialmente, cuando son pequeños plantines, pero ya en el momento en el que un árbol adquiere cierto tamaño, cierto volumen, o sea, ya tiene un crecimiento en particular, que dicho sea de paso, la mayor parte de los árboles que se encuentran en esa zona tienen por lo menos unos 30 a 40 años de antigüedad, el que más, el que menos, y que pues de manera arbitraria probablemente, y como lamentablemente suele ocurrir, lo más probable es que en horas de la noche, mientras nadie esté atento, desaparezcan la mayor parte de esos árboles o lo que fuere peor, como aconteció en la avenida Juan Pablo II ya hace algunos años, la avenida de ingreso de la Blanco Galindo a la Víctor Ustaris para venir acá al campus, pueda propiciarse pues la tala de esos árboles, ¿no? La tala indiscriminada y que pues, se los termine incluso removiendo por completo. Ya ni siquiera es una poda de mantenimiento, sino talarlos y sacarlos. Esto bajo la premisa de que son ahora, por el tamaño, por la envergadura que tienen, básicamente bienes inmuebles. Es casi imposible moverlos. ¿Por qué digo casi? Porque sí hay formas. Entonces, sí hubiera formas de reubicar los árboles o eventualmente modificar el proyecto de distribuidor, pero sin que implique una afectación tan amplia o una afectación tan dura respecto a el delicado ecosistema de nuestra ciudad, que dicho sea de paso, somos una de las ciudades más contaminadas de Sudamérica y obviamente somos la ciudad más contaminada de Bolivia. Y el hecho de que vayamos reduciendo cada vez más nuestra cobertura arbórea no favorece a aquel factor, sino que más bien enrarece mucho más el clima en nuestro país o en nuestra ciudad. Vemos cómo entonces en este caso los árboles sí pueden tener cierta relevancia jurídica.
Primero como bienes muebles cuando eran plantines y ahora como bienes inmuebles bajo la premisa de que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, ni siquiera por voluntad o fuerza humana, ¿no? Resulta bastante complicado trasladar un árbol de la magnitud o de la envergadura de los que tenemos en la zona indicada, sobre todo sin que implique una afectación total del propio árbol, ¿no? Porque involucraría un tratamiento silvicultural respecto a su raíz y luego a la implantación que pudiera darse en otra zona o en otra ubicación. Fuera de ese otro pequeño detalle, no tenemos otra ubicación. Algo se mencionó al inicio del proyecto, la posibilidad de trasladar gran parte de esa arboleda al parque donde se encuentran las letras de Cochabamba, ahí cerca del Home Center, todavía en Uyuni, donde, entre comillas, habría el espacio suficiente como para tener una suerte de bosque urbano o parque urbano, emulando un poquito lo que acontece en Santa Cruz, pero no de manera natural, sino con el trasplante de algunos de los árboles. Y con eso se había trabajado, entre comillas, el diseño original de este distribuidor, que involucraba más un túnel inicialmente, bajo la premisa de que podía conservarse y mantenerse la arboleda correspondiente, cosa que bien sabemos es casi imposible de acuerdo a la forma en la que construye nuestra alcaldía o por lo menos que determina en el ejercicio de la construcción civil. Para que vean cómo eventualmente este tipo de circunstancias también terminan materializándose en situaciones concretas de lo que acontece en la vida de nuestra ciudad. El tiempo lo terminará definiendo, ¿no? Ya veremos si termina imponiéndose un criterio, perdón, si termina imponiéndose un criterio más de conducción, de vialidad, que un criterio de desarrollo sostenible en lo que concierne la toma de decisiones en nuestra ciudad, ¿no? Pero ya veremos más adelante qué acontece, ¿no? Pero en todo caso, cuando se trata de los árboles, esa dualidad, ¿no? De que inicialmente son considerados muebles por su propia naturaleza, pero ya por su propio crecimiento, su envergadura, el tamaño que llegan a alcanzar, pues se terminan convirtiendo en bienes inmuebles, con la salvedad de que resulta mucho más complicado el poderlos trasladar o el poderlos mover, aunque existiera la voluntad para hacerlo, ya que materialmente resulta muy complicado y en muchos casos puede implicar la afectación de la propia naturaleza del árbol. Más allá de los bienes inmuebles, también es importante que nosotros hagamos alusión a los denominados bienes muebles, que ya mencionábamos brevemente. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los bienes muebles y los bienes inmuebles? Pues una muy particular, el hecho de que estos ya pueden trasladarse de un lugar a otro. Que además esa posibilidad o la movilidad aparejada al bien mueble se pueda determinar por voluntad del mismo bien mueble o por una fuerza exterior, que además compromete tanto los derechos y acciones que se tengan sobre objetos o cosas muebles. Aquí de pronto surge una consideración cuando aludimos a que un bien mueble pueda trasladarse de un lugar a otro por voluntad propia, por sí mismo, sin necesidad de la participación o la manifestación de voluntad del ser humano. ¿Qué tipo de bienes muebles tendrán esa consideración? ¿Cuáles serán aquellos que eventualmente pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismos? ¿Tienen mascotas? Podría ser un automóvil, dicen. Ah, pero el automóvil no se traslada por sí solo, a menos, bueno, que estés hablando del Tesla, pero que en todo caso el Tesla también tiene que tener algún tipo de estímulo de su dueño, ¿no? Porque precisamente una de las demostraciones que tuvieron de uno de los Teslas, los eléctricos, hay algunos que por determinación de la voz del dueño, puede pedirles que se enciendan y que se conduzcan solos hasta el lugar donde
se ha propiciado la instrucción de parte del dueño. Por eso no se trasladan por sí mismos, sino por una instrucción ajena o por una voluntad ajena. Lo que menciona Luis, y que eventualmente también lo decía, las mascotas, los animales. Los animales son los únicos bienes muebles que pueden trasladarse de un lugar a otro. Pero ojo, aquí ya entra una consideración incluso de corte social, cultural y ya está afectiva, ¿no? Hay familias, hay personas que no consideran una mascota un objeto, sino que lo consideran incluso parte de su familia, mientras que otras lo ven o ven a los animales como un simple objeto que inclusive puede ser el que facilite o permita el desarrollo de sus actividades económicas, ¿no? Hay gente que lucra de la venta de los animales y es precisamente aquella circunstancia la que connota o corrobora, al no estar prohibida la venta, que nos referimos a los animales eventualmente como bienes muebles. Claro, hay diferencia que hablemos de la venta de gatitos, perritos o eventualmente hámsters o mascotas similares, a que hablemos de una vaca, a que hablemos de conejos, de ovejas, que se manejan bajo un criterio muy distinto, ¿no? Pero son objetos, son bienes e incluso sujetos de registro. Hay registro de vacas a través de el chip y el cereal que le ponen en las orejas, hay registro de corderos, hay registro de ovejas, hay registro de gallinas inclusive, y lo más interesante, hay incluso en algunos países, incluso acá, registro de abejas, que en realidad lo que se registra es a la abeja reina, porque basta que tú movilices a la abeja reina y toda la colmena se va a movilizar donde la reina se encuentra, ¿no? Y esa es una de las particularidades interesantes en el caso de los bienes muebles, que aplica precisamente a los animales. Luego de los animales, comprometerá a todos aquellos objetos de forma cotidiana, además, que utilizamos o empleamos para nuestra satisfacción. Una mesa, una silla, pues un lapicero, nuestra propia computadora, el celular, una tablet, etc. Lo que nos da una amplia categoría de circunstancias que se encuentran aparejadas a la condición o a la determinación de lo que entendemos por bienes, sean estos bienes inmuebles y bienes muebles. Razón por la cual, con el objeto de poder aclarar algunas consideraciones al respecto, podríamos tomar en cuenta algunos elementos que son configuradores precisamente de la condición de bienes muebles o bienes inmuebles y las diferentes categorías que reconocemos en ellos. Porque no todos los bienes son idénticos, ni los bienes inmuebles ni los bienes muebles. Esto bajo la premisa de que responderán a diferentes circunstancias primero o contextos, así como también las propias necesidades que vayan a ser satisfechas por intermedio de dichos bienes. Con el objetivo entonces de comprender o entender de mejor manera esta clasificación, veamos un poco de algunos ejemplos y listemos algunas circunstancias que se aparejan a la condición de bienes inmuebles y también en su condición de bienes muebles. Cuando hacemos alusión a los bienes inmuebles, vamos a comenzar con ellos. Reconocemos a estos desde un punto de vista material como terrenos o fundos. Enseguida voy a explicar por qué la diferencia. Lotes, casas o casa, como gusten, departamentos. Y en suma, cualquier tipo de edificación, que nos da varias alternativas. ¿Cuál es la diferencia entre terrenos o fundos versus lotes? Los terrenos o fundos generalmente responden a una finalidad agrícola o eventualmente agropecuaria.
para producción de hortalizas, para producción frutal o producción del agro, o para el destino pecuario o de crianza de animales, ¿no? Para granjas de gansos, de gallinas o en este caso ya fincas o fundos para producción ganadera, por ejemplo, ¿no? Ganado ovino, bovino, vacuno, etc. A diferencia de los lotes que comúnmente hacen alusión a un plano urbanístico, para lo que connota el desarrollo de una ciudad o un asentamiento con edificaciones con fines, sobre todo habitacionales y eventualmente comerciales, ¿no? Por eso la lógica urbanística. Y ahí entra la categoría de casas, departamentos, boxes, edificios de propiedad horizontal, edificaciones comerciales y una larga lista. Pero también los inmuebles pueden categorizarse desde un enfoque inmaterial. Y esto se concretiza sobre todo en el reconocimiento de los derechos aparejados o vinculados a la materialidad de los inmuebles. ¿Por qué? Porque aquí hablamos, por ejemplo, del derecho a la propiedad, que cualquiera de nosotros puede ejercitar sobre terrenos, lotes, casas, departamentos, etc. También hablamos de la posesión, la usucapión, que es una forma de adquirir la propiedad por ejercicio de la posesión. De la misma forma podemos hablar de la propiedad horizontal, una variante de la propiedad que aplica para las construcciones verticales. De la misma manera podemos hablar de copropiedad, cuando dos o más personas son propietarias de un mismo bien. Podemos hablar de comunidad, lo que aplica, por ejemplo, para condominios y urbanizaciones cerradas. También podríamos hablar de servidumbres y otras circunstancias que afectan positiva o negativamente a la expresión material de los inmuebles. Todos estos derechos, los contenidos desde un punto de vista inmaterial, comúnmente los reflejamos a través de la categoría general de derechos reales, ¿no? Que se abrevia DDRE, y que son parte integrante de los inmuebles, porque son los derechos o los aspectos inmateriales que reconocemos vinculados a dichos inmuebles, ¿no? Por eso la relevancia o la importancia que podemos tomar respecto a los mismos. Y desde el punto de vista de los bienes muebles, ya yendo al otro extremo, cuando nos referimos a estos, a los bienes muebles, hacemos ya alusión a diferentes categorías también que pueden estar insertas en la condición de los muebles. Aquellos muebles en sí, que pueden estar obviamente sujetos a que sean muebles de nadie, esa es la primera clasificación, que da lugar a que se pueda adquirir la propiedad de estos por vía de la ocupación. Si quieren, en términos más sencillos, caza y pesca. El hecho de que nosotros podamos, por ejemplo, caza sería con Z también, que en este caso podamos recurrir a la opción de la caza y la pesca para adquirir la propiedad sobre pues, animales, venados, cerdo de monte pues, o cualquier otro, siempre y cuando la caza esté permitida, y la pesca, ¿no? Y en el caso de que no aplique veda, ¿no? Que es la prohibición de pesca temporal para no afectar la ovulación y la regeneración natural
de los peces. Una primera categoría. ¿No? Pero no todos los muebles son de nadie, ya que eventualmente podemos constatar que los muebles, al revestir utilidad con su uso, reconocen a un propietario, ya sea por la simple posesión que se tenga respecto a dichos bienes o por el reconocimiento de su condición de propietario, lo que nos lleva a reconocer que existen algunos muebles sujetos a registro. ¿Cuáles son esos muebles sujetos a registro? Vehículos de todo tipo, nos referimos a autos, motos, cuadratracks y todo vehículo impulsado a motor, sea este un motor a combustión o eventualmente un motor eléctrico. Enseguida volvemos con una consideración al respecto. De la misma forma, son bienes muebles sujetos a registro las embarcaciones de distinta naturaleza y eslora, ¿no? Desde los simples botes a motor, incluso las lanchas, hasta las grandes embarcaciones, buques, yates, etc. De la misma forma, hablamos de las aeronaves, que están sujetas a registro. Pero si nos referimos a ellas, también tenemos que hacer alusión a los registros públicos que comprometen el reconocimiento de nuestra condición de propietarios o poseedores. En el caso de los vehículos tenemos dos registros. Uno de carácter municipal y otro de carácter policial. El del régimen municipal se conoce como el RUA, Registro Único Automotor. Y en el régimen policial, los registros de tránsito, de la unidad operativa de tránsito. Eso en cuanto al registro de vehículos. Todo vehículo automotor, auto, moto, cuadratrack, debe contar con el registro RUA, que se acredita a través del documento que se nos entrega en tal condición, así como también la placa de circulación que acredita el cumplimiento de todas las exigencias para la circulación legal de un vehículo, sujeto obviamente al registro. Y desde el punto de vista policial, los registros públicos manejados por la oficina operativa o el organismo operativo de tránsito. En el caso de las embarcaciones, el registro se efectiviza ante la denominada Fuerza Naval. En este caso, la representación de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a la Armada o Fuerza Naval, ¿no? Si nosotros somos los propietarios de una lancha con motor fuera de borda, tenemos la obligación de registrarla ante la Fuerza Naval, ¿no? Que es la que coordina precisamente que se pueda acreditar nuestra condición de propietarios o poseedores de un vehículo de esta naturaleza, una embarcación, y que estamos sujetos obviamente a las consideraciones establecidas en la Fuerza Naval. Y en el caso de las aeronaves, se abre un registro genérico básico que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, sobre todo por el uso civil que damos de dichas aeronaves, que compromete avionetas, aviones de pequeña escala o ya aviones comerciales que necesariamente tienen que estar inscritos en la DGAC, en la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que se nos pueda otorgar una matrícula de funcionamiento y de operación, que en el caso boliviano responde a las letras CP, o si quieren, en base a la jerga utilizada en el ámbito aeronáutico, Charlie Papa, ¿no? Que hace alusión a la matrícula en Bolivia, ¿no? Y luego el número de registro correspondiente. Eso en cuanto a algunos de los bienes muebles sujetos a registro, porque se pueden sumar también las líneas telefónicas, que esto además deriva a dos posibilidades, la línea fija y la línea celular, además del hecho de que también se puede registrar ahora los celulares y eventualmente tablets.
siempre y cuando cuenten con un registro email, ¿no?, que permita validar que un dispositivo corresponde a X persona y que está siendo operado mediante una empresa de telecomunicaciones, ¿no?, que es la que nos otorga el servicio. Esto sobre todo para el registro tanto de línea fija como de línea celular y eventualmente el registro inclusive del propio dispositivo o equipo celular o tablet. De la misma forma, también podemos registrar acciones, que es nuestra participación en sociedades comerciales. Este registro se da en dos vías: un registro privado ante la misma sociedad y un registro público que se propicia en este caso ante Fundempresa, que es la responsable de la administración del registro comercial en nuestro país. Inclusive, hace ya algunos años, se creó la posibilidad del registro de maquinaria, sobre todo de dos tipos: para el agroindustrial, agropecuaria, y también de carácter exclusivo industrial. El registro ante el cual se puede tener la acreditación de la propiedad sobre dicha maquinaria es SAMA, que es el servicio de aduana para maquinaria, ¿no?, por el registro de maquinaria destinada al agro o destinada al sector industrial. Antes no se tenía, por si acaso, ¿no?, este registro SAMA. Por ejemplo, si tú eras el dueño de un tractor y eventualmente querías utilizar tu tractor como garantía para la obtención de un crédito, no había instancia pública que pueda acreditarte tal situación, porque las alcaldías no registran tractores, no registran maquinaria pesada. Entonces se vio por conveniente la creación de una unidad o una dependencia dentro de la aduana nacional denominada SAMA, que es la responsable del registro y la sistematización de maquinaria pesada para acreditar quién pudiera ser o quién es tomado en cuenta como su legítimo propietario y por lo tanto con el ejercicio de derechos que ello connota, sobre todo el que pueda utilizar esa su propiedad como mecanismo de garantía para la obtención de créditos, para la obtención de recursos ante el sistema financiero, ¿no?, sea un sistema financiero público o eventualmente privado. Entonces, estas son las formas de materialización de los bienes muebles y los bienes inmuebles, ¿no?, respecto a los que son reconocidos en nuestra legislación vigente, una legislación de orden civil con connotación también de orden comercial. Permítanme un instante, chicos, por favor.
Ok, chicos, gracias por el periodo de espera. Como les decía, en el tema de los bienes muebles, sobre todo, vemos una amplia categoría de los denominados muebles sujetos a registro, pero resulta ser mucho más amplia aquellos muebles no sujetos a registro, que los voy a poner ya de manera general en la parte superior de nuestra pantalla, haciendo alusión a que esos muebles, aquellos que no requieren registro, generalmente entran en la categoría de pertenencias. Todo aquello que nos pertenece y que eventualmente por el simple uso o el destino que les damos, ya reviste una consideración respecto a nuestra condición de propietarios o por lo menos de titulares o dueños de los mismos. Esta salvedad va aparejada a el reconocimiento, nuevamente, del enfoque económico de los bienes por la utilidad o el beneficio que comportan estos o que pueden llegar a comportar o denotar. Entonces, de esa forma, nosotros reconocemos a dichos bienes o dichos aspectos, tanto de bienes muebles como inmuebles, para su comprensión respecto a lo que connota la determinación normativa con relación a estos. Que es importante nosotros que tomemos en cuenta este factor porque en gran medida es el que justifica luego el ejercicio de derechos, los derechos que podemos ejercitar sobre inmuebles, sobre nuestros lotes, terrenos, casas, departamentos, tiendas, almacenes o edificios, así como también los derechos que efectivizamos sobre muebles, fuera de la categoría de derechos inmateriales, o sea, los muebles desde un punto de vista inmaterial, que al igual que en el caso de los inmuebles, nos liga al concepto de propiedad, posesión, usucapión y todos los otros derechos reales aparejados que puedan efectivizarse sobre muebles. Que esto connota varias circunstancias, por lo tanto, relacionadas a esta condición. Razón por la cual, al hablar de los derechos que acompañan a la persona, tenemos que sí concentrarnos en la parte material, si quieren, bienes muebles e inmuebles, así como también en otros derechos que pueden ser aparejados a los que denominamos derechos reales, bajo la premisa de que en algunos casos, por ejemplo, nuestros bienes se encuentran protegidos por ciertas categorías, cuando hacemos alusión, por citar una situación, a los denominados bienes inembargables. Nuestro sueldo o nuestro salario se ve protegido, por ejemplo, en un 80%. O sea, si eventualmente somos demandados por algún proceso o alguna circunstancia, solo el 20% de nuestro sueldo o salario puede verse afectado por embargos, que vienen a ser los mecanismos jurídicos o judiciales de los cuales se dispone para cobrar deudas, para cobrar obligaciones impagas o obligaciones que no hubieran sido satisfechas, con excepción de la asignación familiar o la circunstancia de la asistencia familiar, ¿no? Porque en este caso, cuando nuestras deudas son originadas por una situación de asistencia familiar, ya sea por un divorcio o separación, pues en este caso puede comprometer más del 20% de nuestro sueldo o salario. Nuestras pensiones, una renta de salud, una renta de jubilación, una renta de vejez o de invalidez, veo que hay un pequeño error de taipeo, omitimos algunas letras en realidad. Este tipo de circunstancias, las pensiones, jubilaciones y otras, se encuentran también protegidas. Eventualmente, cuando una persona alcanza cierta edad y ya es merecedora del beneficio de una jubilación, ese beneficio o el pago que se va a efectivizar a su favor no puede verse afectado por embargos, restricciones o que vaya a destinarse al pago de obligaciones, porque se supone que esta renta de jubilación
ya denota el hecho de que la persona no se encuentra trabajando o aunque lo hiciere, su renta es menor, ¿no? Y por lo tanto afectar a su jubilación puede afectar su propia existencia o subsistencia. De la misma forma, nuestras prendas de uso personal, nuestra ropa es inembargable. Si eventualmente estuviéramos en el trance de ser deudores frente a una deuda privada o eventualmente una deuda ante instituciones de intermediación financiera, bancos, cooperativas y otras, estas bajo ninguna circunstancia pueden pretender cobrar la deuda afectando nuestra ropa, afectando nuestras prendas de uso personal, que se convierten en bienes inembargables, a menos que nos estemos refiriendo a mercadería, ¿no? Que nosotros tengamos ropa para vender o eventualmente ropa que pudiera ser suntuosa, que no es para vender, pero que sí entra en una categoría suntuosa o suntuaria, más de aspecto, si quieren, podríamos decir incluso ostentación, y que eventualmente pudiera dar lugar a su embargo y su venta posterior. No es lo mismo, por ejemplo, comparar un suéter o una chamarra que comparar un abrigo de bisón o un abrigo de mink, ¿no? Que en este caso son ya prendas mucho más caras y por ende que pueden ser sujetas a una categoría de bien inembargable, porque no es algo que necesariamente sea de un uso personal o que no puede ser suplido por otra prenda. Por eso hay ciertas limitaciones respecto a esta circunstancia. También la singularidad del patrimonio familiar, que es una forma de protección de los intereses de una familia. Si eventualmente una familia en la cual además no se tuvieran obligaciones pendientes, o sea, no hubiera créditos que se hubieran otorgado ante entidades financieras o eventualmente no hubiera algún tipo de cobro pendiente por parte del Estado, sobre todo por la comisión de algún hecho punible o un hecho que pueda ser sancionado, que genere responsabilidad por daños, podría determinarse como mecanismo de protección la constitución de un patrimonio familiar que compromete la casa donde vive la familia y los bienes o las pertenencias de dicha familia. ¿Qué denota la constitución de un patrimonio familiar? No puede darse en garantía, razón por la cual tampoco puede verse afectado por deudas. Si eventualmente la familia o los integrantes de la familia se ven aquejados por una serie de deudas que hubieran ido generando a lo largo de su propia existencia, padres, madres, hermanos, hijos, etc., bajo ninguna circunstancia afectará a los bienes que componen su denominado patrimonio familiar, porque estos son los que les brindan protección y seguridad, por lo menos un lugar donde pernoctar, la casa donde viven, que además sumado al hecho de las prendas de uso personal y eventualmente otros enseres que son parte integrante de la vida en familia, bajo ninguna circunstancia pudieran ser embargados o que sean reclamados por un ente acreedor para poder pagarse la deuda. También se extienden bajo ese criterio los mausoleos, donde enterramos a nuestras personas fallecidas. Los bienes de servicio público, los que corresponden al Estado, municipalidades y universidades, también son bienes inembargables, bajo la premisa de que el Estado también puede entrar en la condición de deudor, pero lo hace bajo ciertas prerrogativas que el ciudadano común o las personas colectivas o empresas no disponen, ¿no? Esto en cuanto a algunas de las reglas o normas relacionadas también a la categoría de los bienes, atendiendo a sus diferentes clasificaciones y circunstancias. Hemos mencionado además, cuando hacíamos alusión a los derechos o a los bienes, mejor dicho, muebles e inmuebles, un concepto del ámbito del derecho civil, concretamente de los derechos reales, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es aquella facultad que se le concede a un individuo de beneficiarse de aquellos objetos que se encuentran bajo su posesión efectiva o que se encuentren con el ejercicio de derechos sobre los mismos
para poder beneficiarse en todo lo que el bien pueda producir o toda la satisfacción de necesidades que puede ir aparejada a dicho bien. Esto bajo el concepto de un derecho de propiedad que debe ser reconocido, y comúnmente esa propiedad se reconoce mediante los registros públicos que recaen sobre los bienes inmuebles y sobre los bienes muebles, o eventualmente el propio ejercicio posesorio, que ya de por sí la posesión, el uso continuado y el uso legal de los bienes da como resultado el reconocimiento del derecho de propiedad, ¿no? Esto solo aplica para bienes muebles no sujetos a registro o las denominadas pertenencias, porque cuando se trata de bienes inmuebles o de bienes muebles sujetos a registro, sí necesariamente tendrá que corroborarse mediante la inscripción de nuestra condición de propietarios ante los registros correspondientes, que en este caso involucran los registros que hemos visto para bienes muebles y en el caso de bienes inmuebles, el registro de derechos reales, que viene a ser precisamente el factor predominante para establecer o reconocer nuestra condición de propietarios. De la misma forma, entendemos al derecho de propiedad con aquella facultad desde el punto de vista jurídico, o el poder desde el punto de vista jurídico, que valida la condición de que nosotros como dueños de uno o varios objetos podemos usar, gozar y disponer de dichos objetos o de dichos bienes. Entendiendo además que en el ejercicio de nuestros derechos como propietarios, debemos tomar en cuenta que éste debe operativizarse de manera compatible con el interés colectivo, lo que denota que nuestros derechos de orden real, los derechos de propiedad, se encuentran de alguna manera circunscritos a una serie de límites establecidos en el ordenamiento jurídico, sobre todo bajo la premisa de obligaciones, ¿no?, a las que debemos sujetar nuestro propio comportamiento. Si supondríamos el caso de que todos nosotros viviéramos en un edificio de departamentos o en un condominio y nos encontramos en un edificio, en un departamento de nivel superior, cuarto piso, quinto piso, décimo piso, etcétera, bajo ninguna circunstancia nosotros podríamos ejercer nuestro derecho propietario dentro de nuestro departamento, alterando el orden o afectando los intereses de quienes se encontraren de manera colindante cercanos a nuestro departamento. Por ejemplo, si en este momento nosotros estuviéramos en un departamento de las condiciones indicadas y empezaríamos a golpear el piso con la intención de molestar o afectar la pacífica posesión de nuestro vecino, estamos yendo contra los límites que determina una convivencia pacífica. De la misma forma, si propiciáramos golpes contra el techo para afectar los intereses del vecino de la parte de arriba, o contra la pared lateral para afectar los intereses del vecino de al lado. Entonces, siempre en el ejercicio de nuestra condición de propietarios, vamos a identificar limitaciones a tal derecho, limitaciones que comúnmente responden a lineamientos de carácter municipal para favorecer a una convivencia pacífica y a una convivencia armónica. ¿Por qué? Porque estos límites responden sobre todo al reconocimiento de que si no se operaría de esta manera, terminaríamos afectando o terminaríamos yendo en contra de las previsiones de una sociedad que ha adoptado un criterio de comunidad o de convivencia pacífica. Y que este aspecto pudiera afectar nuestra relación con las personas que nos rodean. De ahí la importancia de que nos vayamos a sujetar a una serie de previsiones respecto a nuestro comportamiento como propietarios
o nuestro comportamiento como pues, poseedores inclusive de diferentes bienes, sean estos bienes muebles o bienes inmuebles. En todo caso, la circunstancia de la propiedad siempre va a estar ligada a una serie de consideraciones normativas, en algunos casos evidentes y en otros no tan evidentes, pero que sí se determinan de una u otra forma respecto al alcance de nuestra condición de propietarios y la incidencia de la serie de límites que se pueden imponer con relación a nuestro propio comportamiento, sobre todo en lo que concierne a aquellos objetos o bienes que son parte de nuestra propiedad, porque en muchos casos entenderemos que basado en el concepto de que fuéramos legítimos propietarios de algún objeto, algún bien, sea este mueble o inmueble, podamos efectuar algún tipo de afectación, si quieren, respecto a los intereses o derechos de quienes nos rodean, ¿no? Este tipo de circunstancias suelen ser relativamente frecuentes en el hecho de identificar realmente cuáles son esos límites, cuáles son esas consideraciones que nosotros debiéramos tener con relación a nuestros bienes muebles e inmuebles y el vínculo que pudiera existir frente a las personas que nos rodean. Hay una imagen que lo refleja de mejor manera, que precisamente se las voy a compartir en este momento, a objeto de que puedan entender lo que les estoy manifestando e inclusive que puedan responder a la pregunta. En esta imagen que vemos en este instante, se tiene precisamente una vivienda, una casa, que vamos a identificar en ese sentido cuáles son las dos viviendas. Esta, donde tenemos en teoría el patio o el garaje, vamos a denominarla como vivienda A. Y la que se encuentra detrás de este muro, que vamos a denominar vivienda B. Asumimos que el propietario de la vivienda B es también el propietario de este árbol de banano o de plátano. Y resulta que el racimo de plátanos no se encuentra dentro de su propiedad, se encuentra dentro de la propiedad de la vivienda A. Es innegable de que B es el dueño de los plátanos. A puede cosecharlos, puede sacarlos, porque en este momento se encuentran dentro de su propiedad. ¿Qué opino? ¿Quién podría beneficiarse de estos bananos o de estos plátanos? Yo diría que el de la vivienda A tendría el derecho, o sea, porque técnicamente la producción está en su lado, ¿no? Ya está dentro de su vivienda, ¿no es cierto? Por lo menos lo lógico podría ser aquello. ¿Se acuerdan cuando vimos la regulación del Código Civil en lo que concierne a el tema de las palomas, peces y otros aspectos? Tengo una respuesta también por el chat. Perdón, se cortó un instante, lo voy a poner nuevamente. Ahora sí. Michelle nos responde, el propietario del plátano o de los plátanos es el de la vivienda B, porque es el propietario del árbol. Cierto. También es una respuesta bastante lógica. Pues resulta que esta circunstancia, aunque parezca jocosa o parezca una situación que no compromete mayor relevancia jurídica, pues resulta que sí la tiene, ¿no? Y en el caso de nuestro Código Civil, ya compromete o identifica tal circunstancia respecto a los frutos bajo la premisa de que en la determinación de las distancias para plantar árboles, en lo que prevé nuestro artículo 120 y siguientes del Código Civil, ya se determinan ciertas circunstancias.
que eventualmente son las que nos podrán dar respuesta a la consulta en particular, a la consulta que tenemos de si eventualmente una persona pudiera pues, beneficiarse de este racimo de plátanos que se encuentran en la propiedad A. Santiago, adelante. Dice, pero en un ejemplo, digamos con un árbol de manzana que, que igual sobrepase hacia la vivienda A y se queda una manzana en la vivienda A, ¿ahí ya pasaría a ser de su propiedad o seguiría siendo de la vivienda B? Muy buena consulta. Precisamente tu consulta se responde con el mandato del propio Código Civil, que así como en algunos casos el Código Civil nos trae normas bastante raras, en otras resultan ser normas muy precisas. El artículo 121 del Código Civil da esta respuesta. El propietario, sobre el cuyo fondo se extienden las ramas de árboles, puede obligar al vecino en cualquier momento a cortarlas. ¿Eso qué significaría? El propietario A, que ubicábamos en esta zona, bueno, lo que es el garaje, lo que estamos viendo en este momento, puede obligar al propietario de la casa B a que corte la rama de este banano e inclusive estas ramas, las hojas, que ingresan dentro de su propiedad. Eso es perfectamente posible. También el propietario de la casa que ha tenido el paso de las raíces y que éstas hayan penetrado a su fondo, las puede cortar, solo las raíces. No puede cortar en todo caso ramas. Y además se extiende la previsión del artículo 121 al señalar que los frutos de un árbol que caen en el fondo vecino pertenecen al propietario del fondo vecino, ¿no? Lo que decía Andrés hace un instante, o lo que decía, perdón, en este sentido, Santiago, perdón, en la lógica de que si es una manzana y esta cae dentro de la propiedad vecina, recién puede ser empleada por la propiedad vecina. Por lo tanto, en el ejemplo que estamos viendo, en esta fotografía que estamos viendo, bajo ninguna circunstancia el propietario de la casa o el propietario de la vivienda A puede sacar los bananos o sacar los plátanos que se encuentran ya incluso dentro de su propiedad, por más de que hayan invadido esta, ¿no? Con relación al el árbol de banano que estaba muy cerca a la colindancia o el límite con dicha propiedad. ¿Qué implicaría? Si yo eventualmente soy el dueño de la casa A, corto es todo el racimo, ni siquiera solo una parte, corto todo el racimo, puedo ser demandado por el propietario de la casa vecina, el propietario B, bajo la premisa de que estoy vulnerando las previsiones o límites que me establece el artículo 121 del Código Civil, ¿no? Que de manera taxativa establece que sí puedo pedirle que corte las ramas, pero yo no puedo cortarlas directamente, para que vean cómo efectivamente sí se puede establecer límites al derecho propietario, pero también restricciones a terceros para que no afecten dicho derecho propietario. Obviamente hay una afectación por parte del propietario B que no está cuidando el crecimiento de sus árboles o plantas y que puede afectar los intereses de B o de A, mejor dicho. Incluso puede afectar cimiento, la propia pared, además de el hecho de pues, tener ramas y en este caso frutos que se encuentran en la parte posterior de la pared de B, ¿no? Y ya dentro de la propiedad del vecino de la casa A. Esto para graficarles un poco aquella circunstancia de lo que denota el ejercicio de los derechos. Por eso es de que estos siempre tienen que estar sujetos a límites y condiciones. Esos límites y condiciones son generalmente impuestos o determinados con el propósito de que vaya a manejarse un criterio de equilibrio y de convivencia pacífica que determine cuál es nuestra relación entre vecinos o entre habitantes de una ciudad o de un estado.
Fuera de aquello, también resulta, y con eso terminamos la sesión de hoy, resulta importante entender, perdón, no se grabó el eco, que existe una categoría de formas y modos en los cuales podemos llegar a ser propietarios, que de acuerdo a la legislación se reconoce, concretamente el artículo 110 de nuestro Código Civil, que podemos llegar a ser propietarios por efecto de la ocupación. Pero ojo, cuando nosotros vamos a adquirir la propiedad por efecto de la ocupación, hay una condición ineludible, que solo podemos adquirir por esta vía aquellos denominados bienes de nadie. Por eso hacíamos alusión a los animales, ya que en un proceso de caza y pesca, efectivamente, por efecto de la caza y pesca, por ocupación, podemos adquirir la propiedad de ciertos animales, siempre y cuando no sean de nadie o no respondan a titularidad de alguna persona en particular. Yo no puedo adquirir, por lo tanto, por ocupación, una casa. Por más de que todos los días que paso por una calle en particular, veo que se encuentra una vivienda totalmente abandonada y que de la noche a la mañana comience a ocuparla. Eso se conoce como usurpación. Ya no estoy efectivizando un derecho, estoy alterando el derecho de propiedad de alguien más, porque probablemente esa casa tenía dueño. Y si eventualmente el dueño falleció o no existe ningún otro heredero o alguien que pueda asumir la titularidad sobre la casa, pues este en última instancia pasa a favor del Estado, quien asume la condición de titular y definirá o decidirá qué hace con el inmueble, qué hace con la casa. Pero bajo ninguna circunstancia debiera propiciarse una ocupación y que en base a esta se justifique la propiedad o la adquisición de la propiedad. Lamentablemente, del dicho al hecho hay un trecho muy largo en nuestra práctica jurídica y práctica social, porque muchas personas han adquirido la propiedad por una ocupación irregular, lo que ha dado lugar inclusive a una forma taimada de lo reconocido en nuestro ordenamiento jurídico bajo la figura de la usucapión, ¿no? Que sí es una forma legal de adquirir la propiedad, pero no cuando se fundamenta en un criterio de ocupación que suele ser violento. La figura del usucapión, genera mucha controversia en nuestro país porque básicamente le estamos reconociendo a una persona que de manera ilegal o de manera indebida termina adquiriendo la propiedad de forma violenta, clandestina y eventualmente sin la publicidad o la transparencia que debiera existir. De ella luego también nuestra norma reconoce que la propiedad puede ser adquirida por efecto de los contratos, por los acuerdos que se suscriben entre las diferentes personas que participan en la celebración de estos, o adquirirse la propiedad a consecuencia de la muerte de una persona, concretamente el efecto de la sucesión. Y por último, la posibilidad de adquirir la propiedad por efecto de la simple posesión, que solo puede darse cuando se trata de bienes muebles. No puede ocurrir una posesión de buena fe para demostrar propiedad cuando se trata de bienes inmuebles, porque en ese caso la figura que corresponderá será la de la usucapión. Con eso, pues culminamos nuestra sesión de clase programada para el día de hoy. Ya mañana abordaremos un criterio relacionado a lo que son los contratos como fuente de las obligaciones para cerrar un poco la idea de los derechos que pueden ejercitar las personas dentro de las relaciones jurídicas que pueden trazarse al interior de cada país. Perfecto, chicos. Muchas gracias a todos y nos reencontramos el día de mañana. Hasta mañana, Licen, gracias. Buen descanso. Hasta mañana, Licen.